Los exorcistas. San Lucas 10, 17-20. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecieron en tu nombre. Jesús les dijo: Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir algún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En pleno siglo XXI, la idea de que una persona pueda ser poseída por el diablo resulta poco creíble. Sin embargo, no por esto es imposible. La posesión satánica ocurre cuando un demonio o una legión de estos invaden el cuerpo de una persona, causándole un daño severo. Tal sacrificio tiene su recompensa, pues la víctima tendrá indulgencia para llegar al cielo, ya que gracias a él, la gente pudo ver que el mundo de la luz y las tinieblas existen. Hay que recordar que el primer exorcista del mundo fue Jesucristo, que les dio a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios en su nombre. Al respecto, la Iglesia Católica, para evitar errores de apreciación entre posesos y enfermos mentales, en 1614 creó el ritual romano del exorcismo, lo que significó un avance importante, pues en él se describe cómo identificar a una persona poseída, así como los procedimientos para socorrerla. Señales de posesión satánica. El primer signo de posesión es una conducta irreverente hacia los demás, inclusive a los padres y familiares más cercanos, insultarlos, golpearlos, desconocerlos, etc. Desprecio, aberración por las cosas santas. A un poseso le da rabia escuchar el nombre de Jesucristo o el de algún santo. Habla y entiende a la perfección otro idioma, sobre todo las llamadas lenguas muertas, como el arameo o latín. Obviamente el poseído nunca las estudió, o bien, aunque las haya estudiado, da datos muy precisos de qué demonios están en su cuerpo, nombres, jerarquías, cargos, etc. Conoce el pasado y el futuro de sus detractores. Es su arma letal contra la gente que pretende expulsarlo, ya que amedrenta con amenazas o echa en cara las faltas que cometieron en el pasado. Tiene superfuerza, realiza movimientos inusuales, se puede flexionar con gran facilidad, como si fuera de chicle, o lo contrario, puede quedar totalmente rígido como un tablón. Los objetos que lo rodean pueden salir disparados hacia los lados. Requisitos del exorcista. En primer lugar, debe tener la autorización de un obispo u otro jerarca de la iglesia. Son sus superiores quienes analizan los casos y determinan si procede o no el exorcismo. ¿Y quién sería el sacerdote más capacitado para realizarlo? Debe ser maduro, con una conducta intachable, piadoso, humilde. Su fe en Dios debe ser inquebrantable. El 26 de enero de 1999, el Vaticano anunció un nuevo ritual de exorcismos, cuya elaboración se demoró 30 años y que sorpresivamente generó una división entre integristas y modernos. Los primeros ven al diablo como una persona y los segundos como una metáfora del mal. El nuevo ritual, que está escrito en latín, excluye totalmente la palabra posesión y usa otras como obsesiones, vejaciones, fieles atormentados. En el nuevo ritual de exorcismos, el cual consiste tan solo de 70 páginas, se señala que se debe brindar ayuda espiritual a las personas, pero no imponer el exorcismo. Esto ha generado una gran polémica entre los exorcistas del mundo, pues prácticamente les ha prohibido exorcizar. Sin embargo, el nuevo ritual habla de las 3 señales inequívocas de una persona con el maligno adentro: hablar lenguas desconocidas, mencionar cosas lejanas u ocultas, y tener una fuerza sobrehumana. La siguiente entrevista corresponde a la del padre Arturo Casto Simón Arcos, sacerdote que por más de 40 años realizó exorcismos en Puente Jula, Veracruz. Su fama como exorcista llegó a todo el país,
y sus misas de liberación los días viernes en la Catedral de San Miguel Arcángel eran frecuentadas inclusive por extranjeros. Su labor como liberador de Satanás concluyó el 18 de octubre del año 2011 con su deceso. Las personas que creen tener un espíritu maligno, dice el padre Casto, primero se habla con ellos para ver si es algo psicológico o si realmente tienen un ser demoníaco. Se les pide que vayan primero con un psicólogo, un médico, porque si están enfermos, se les pide que tomen medicina. Ya después de hablar con ellos y determinar que si tienen un espíritu malo, se les pide que asistan a la oración de liberación, que se hace después de la misa. Si pueden asistir desde la misa, pues mejor. Lamentablemente algunas personas dicen hacer exorcismos y se presentan en televisión. Esta gente usa cruces y se acerca a las personas. Las tocan y dicen que con eso ya están liberadas. Eso es una payasada. Si ellos tuvieran un espíritu inmundo, no se comportarían así. No cualquiera puede exorcizar al demonio porque todos le tienen miedo. Yo no le tengo miedo al diablo, porque si le temes, te gana. La gente piensa que los exorcismos son como la película El Exorcista, donde la niña no comía o dormía, y no es así. Las personas poseídas duermen y comen, algunos inclusive se pueden confesar y comulgar. Es muy raro el caso de aquel poseído que se pasa las 24 horas del día poseído. Los demonios se manifiestan sobre todo cuando se les hace oración a la persona poseída. Mientras no escucha rezos, el demonio sí los molesta, ya sea tocándolos por las noches o viendo sombras, escuchando ruidos. Hay una gran diversidad de demonios, de categorías y cualidades, de ahí la diversidad de casos. A lo largo de 3 décadas de hacer exorcismos, me he topado con algunos casos muy fuertes. En la actualidad, la entrevista se realizó a mediados del año 2007. Estoy viendo el caso de una muchacha que llevamos 1 año y medio tratando de exorcizarla. Ella tenía 4 espíritus inmundos, entre ellos el Asmodeo, Lucifer, Belcebú y Satanás. Hemos expulsado a Satanás, Belcebú y Lucifer. El Asmodeo no quiere salir. Este es el caso más fuerte que he tenido. Los muchachos que se acercan a ella se ponen mal, y esto es porque Asmodeo es un demonio celoso que mató a los 7 esposos de Sara porque quería estar solo con ella. El demonio tiene poder, pero no tiene más que Jesucristo. Hay demonios que solamente con mucha oración y ayuno pueden salir. Otros salen pronto, otros duran más. Para expulsar a un demonio hay que preguntarle su nombre. Se resisten mucho en decir su nombre, pero uno insiste tanto que se ven obligados a decirlo. Cuando dicen el nombre, uno busca la manera de expulsarlos. Las personas que sufren más posesiones satánicas son los jóvenes, pues estos se meten en cosas satánicas. Juegan a la ouija, la adivinación, el horóscopo, congregaciones satánicas. Se meten al rito de la Santísima Muerte, etc. Son cosas que evidentemente hacen que su corazón se abra al demonio. A veces también puede ser por herencia. Por ejemplo, quizá la persona no se metió en estos ritos, pero sus abuelos o padres sí. Quizá ellos fueron espiritistas. Pero la mayoría de los casos es porque ellos en cierta forma invocaron a los demonios. Por eso les digo que se alejen de ese tipo de supersticiones, que se acerquen a Cristo para verse liberados de muchos males. Ahora conoceremos algunos casos de posesiones satánicas. El caso de Piacenza. Es de los primeros en su tipo y ocurrió en la población de Piacenza, Italia, en 1920. La víctima era una mujer que por su propia voluntad pidió ayuda en el convento de Santa María de Campania. Una de las razones por la cual ella sintió estar poseída fue por su gusto incontrolable de bailar tango. Algo común en la época, pero ella lo hacía por horas, al grado de desmayarse. Fue el padre Paolo Veronesi quien la recibió y escuchó sus experiencias. La dama, le dijo al sacerdote, podía cantar ópera a la perfección, sin que antes la hubiera estudiado. Sus versos no eran de tinte romántico, lo contrario, atemorizaban a sus hermanas al pronosticarles una muerte próxima, así como la de ella.
Podía además ver hechos que ocurrían en otras partes. Una tarde comenzó a llorar por la muerte de una hermosa mujer que efectivamente estaban enterrando en ese instante. Esto, así como otras cosas, fueron corroborados por los vecinos. Entre otras actitudes que esta poseída tenía, destacaba el hablar en otro idioma, como si se estuviera dirigiendo a multitudes, y realizar acrobacias increíbles. Inclusive le confesó a Veronesi que en una ocasión pudo volar a 1 metro del suelo. El sacerdote en un principio no le creyó, pues él era capellán del manicomio y había visto a decenas de enfermos mentales, así que le pidió que regresara después, en lo que analizaba su caso. Al consultarlo con otros ministros de la iglesia, aceptó exorcizarla. El día 21 de mayo de 1920, pasando el mediodía, la mujer fue llevada a la iglesia para comenzar el ritual. Ante los primeros rezos, la víctima continuaba normal, sin alterarse, pero cuando el sacerdote Veronesi invocó a Dios, todo cambió. La mujer levantó los brazos, después los bajó lentamente al grado de tocarse las puntas de los pies, y doblada hacia adelante, dio un gran brinco. A continuación se desenroscó y quedó inmóvil en el suelo, tan rígida como si fuera una estatua. Al reaccionar, comenzó a hablar en otra lengua y atacó al sacerdote. Tuvieron que hacer varias sesiones para que el demonio se marchara. Inclusive Veronesi por momentos se sintió derrotado, pero gracias a su fe, el demonio lo desterró para siempre. Durante el exorcismo, se supo que algunas personas, enemigas de la mujer, habían invocado a un ser mágico llamado Isabeau para que entrara en su cuerpo. El caso que inspiró la película del exorcista. Ocurrió a finales de los 40 en Estados Unidos y la noticia de este hecho se publicó el 20 de agosto en el Washington Post, la cual leyó William Peter Blatty cuando éste estudiaba a la universidad. La historia lo conmovió a tal grado de escribir el guión para la película. La nota fue la siguiente: ha sido quizá una de las más notables experiencias de su clase en la historia reciente de la religión. Un muchacho de 14 años de Mount Rainier fue liberado de la posesión diabólica por un sacerdote católico, según información recibida ayer. Se dijo que solo después de 20 o 30 sesiones del antiguo rito del exorcismo, aquí y en San Luis, fue por fin expulsado el demonio del muchacho. Obviamente en la película del exorcista se cambiaron algunos detalles. Por ejemplo, en la película se trataba de una niña y no de un niño, así como la ubicación de donde fue realizado el exorcismo. En el verdadero no fue en la casa del niño, sino en un hospital de Washington. Al igual se exageró la propulsión del vómito, o que el poseído fuera capaz de girar la cabeza en 360 grados. Lo que sí se apega a los hechos fue que la cama donde estaba el niño sí se azotaba violentamente, o que las sábanas salieran disparadas, así como otros objetos. Otro detalle importante es que en verdad el niño presentaba una especie de escritura automática en su abdomen y lanzaba amenazas a los sacerdotes en latín, idioma que jamás había estudiado. El caso de Susana. Como a las 6:30 de la mañana, Susana salió corriendo y gritando a la calle. Parecía que alguien la perseguía. Aún traía su bata e iba descalza. La poca gente que transitaba a esas horas la observaba con miedo. Los vecinos que la conocían trataban de detenerla, pero ella no hacía caso. Cruzaba las calles sin fijarse. Por suerte, no había muchos carros a esa hora. ¡Ayúdenme, por favor! ¡No dejen que me alcance! ¡Por favor! Llegó 2 cuadras adelante, justo donde estaba el puesto de periódicos de Don Abel. Ahí cayó convulsionándose de una manera terrible. Gritaba, lloraba y echaba mucha saliva por la boca. El señor, asustado, se quitó su chamarra y la cubrió. Cuando el cuerpo de la joven quedó sin movimiento e inconsciente en la banqueta, la levantó y la llevó a su casa. El señor la conocía de algún tiempo atrás y sabía exactamente dónde vivía. Tocó el timbre del pequeño departamento donde Susana habitaba con sus 2 hermanos. Eran de provincia y habían venido a estudiar a la ciudad. Su hermano Alberto se levantó y vio al señor cargando el cuerpo de la joven.
La puerta estaba abierta. ¿Pero qué le pasó a mi hermana? No lo sé, contestó don Abel. Estaba yo en mi puesto y ella perdió el conocimiento frente a mí. No sé si la seguían o por qué corría. Gracias, don Abel. Nosotros la cuidaremos. Está bien, muchacho, pero yo creo que necesita que la vea algún médico. No es normal lo que le pasó. Si necesitan algo, nada más me avisan. Y no dejen de tenerme informado. Para esos momentos, Susana estaba recobrando el conocimiento y no tenía la menor idea de lo que le había sucedido. Solo sentía un terrible dolor en la mandíbula y tenía los pies muy maltratados por haber corrido descalza en la calle. Todo era muy raro. Nadie se explicaba qué sucedía con Susana y, por supuesto, ella menos. Sus hermanos le sugirieron que no fuera a la escuela ni a trabajar por ese día. Al fin y al cabo era viernes y tendría todo el fin de semana para descansar. Susana insistió en preparar el desayuno para sus hermanos. El más grande tomó algo ligero y se fue rápidamente. Teresa, su hermana, entraba a la escuela un poco más tarde. Cuando se disponía a salir, volteó para despedirse de su hermana y la notó muy rara. Susana estaba sentada en la esquina de la cama, observando a su hermana con una mirada muy fea. ¿Estás bien, manita? Susana no contestó. Comenzó a gruñir. Su hermana, asustada, quiso calmarla, pero fue en vano. Susana empezó a hacerse daño sola. Se rasguñaba los pies y los brazos. Se azotaba en la pared. Teresa comenzó a pedir ayuda. La primera que llegó fue la señora que cuidaba el edificio, y luego varios inquilinos. Todos trataban de detener a Susana, pero ella los levantaba con una fuerza increíble. Cuando todo esto pasó, exhausta y recobrando nuevamente su personalidad, le dijo a su hermana: «Ayúdame, por favor, no dejes que me alcance». Y perdió el conocimiento una vez más. Cuando despertó estaba toda adolorida, sobre todo de la mandíbula y la lengua. Tenía rasguños por todas partes del cuerpo y las piernas estaban muy hinchadas. La señora que cuidaba el edificio se ofreció a acompañarlas para llevar a Susana al médico y más tarde las alcanzó su hermano. Ese viernes le practicaron todos los estudios posibles. También hicieron pruebas para determinar indicios de cualquier enfermedad mental. Semanas después los médicos indicaron que gozaba de buena salud. Una leve tranquilidad llegó a ellos cuando recibieron la noticia de que Susana se encontraba bien, pero también sentían preocupación sobre qué harían si volvía a suceder todo lo anterior. Aquello era tan extraño y repentino. Ella siempre había sido normal. Por algunos días todo parecía estar bien, pero una noche, al irse a dormir, Susana comenzó a balbucear una vez más. Aventaba la cabeza hacia atrás y su mirada estaba perdida. Corría por el pequeño departamento y caminaba hacia atrás. Su hermana estaba asustada y comenzó a ponerse histérica. Alberto trató de detenerla, pero Susana se le aventó y montó en su espalda, carcajeándose desenfrenadamente. Luego asestó un golpe en la cabeza de su hermano y ambos cayeron al suelo. Momentos después, y cuando la crisis había pasado, la acostaron en la cama. Susana estaba hinchada de las piernas, los brazos y sobre todo del abdomen. De pronto sonó el timbre de la puerta. Era don Abel, que pasaba para ver cómo seguía la joven. Los muchachos le contaron lo sucedido ante el asombro de Susana, quien ya estaba restableciéndose y no recordaba nada de lo ocurrido. Sin embargo, cada vez que quería decir cualquier cosa respecto a lo que les pasaba, su lengua perdía el control y comenzaba a balbucear. Don Abel estaba muy sorprendido por el estado de la chica y le conmovía la angustia de los hermanos que no sabían qué hacer. «Muchachos, yo conozco a alguien que tal vez pueda ayudarla. Yo no sé qué tenga, pero tal vez la ayuda de un padre funcione. Mi hermano es sacerdote y algunas veces me platicó que cuando estuvo viviendo en el estado de Veracruz atendía casos muy raros de gente. Es posible que él sepa qué puedan hacer. ¿Qué dicen? ¿Vamos?» Los muchachos se vieron unos a otros y se dispusieron a llevarla a un templo cercano con el clérigo. Se pusieron sus chamarras y tomaron una cobija para cubrir a Susana, que no hizo más que lanzar un gemido y acurrucarse. No obstante, cuando trataron de levantarla, la muchacha era una tabla. Estaba dura, sus extremidades no se doblaban. Tenía trabada la mandíbula y pesaba 3 veces más que su peso normal. Entre los tres trataron de levantarla, pero era como si fuera de plomo.
Susana no dejaba de babear y balbuceaba cosas extrañas. Después se puso de pie de un salto y los observó nuevamente con esa mirada extraviada y fija. Y caminó hacia atrás. Don Abel salió corriendo. Mejor voy por el sacerdote. La parroquia no estaba muy lejos y el señor corrió lo más rápido que pudo. Al tratar de cruzar la calle se detuvo al ver que venía un camión muy grande, pero al volver a mirar de nuevo no vio nada. Siguió corriendo. Tenía la sensación de que alguien lo seguía. Cuando llegó al lugar donde estaba la parroquia, esta no estaba abierta. Tocó desesperado y al no responder nadie, empujó la puerta lo más fuerte que pudo. Detrás del portón principal salió un perro enfurecido, que se le lanzó a las piernas y logró clavarle los colmillos en una pantorrilla antes de echarse a correr. ¡Pero qué alboroto!, salió el sacerdote enojado. Abel, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí tan tarde? Hermano, yo estoy bien, pero tienes que ayudar a una muchacha. Vente, en el camino te explico. Sí, vamos, déjame sacar unas cosas, dijo y se regresó a la sacristía. Don Abel se quedó en la puerta de la parroquia revisando su pierna. Afortunadamente la mordida del animal no era muy profunda. En ese momento comenzó a soplar un viento muy fuerte, como si fuera alguna película de terror. Era claro que algo no quería que esta situación se solucionara. Nada tenía sentido. Todo lo que estaba pasando era de locos. No tenía coherencia. Mientras tanto, en la casa de Susana, ella había perdido nuevamente el conocimiento y sus hermanos trataban de reanimarla. Abrió lentamente los ojos y les dijo a sus hermanos: «Por favor, ayúdenme. No dejen que me alcance. No más, por favor». Tocaron el timbre y Teresa se paró a abrir la puerta. Era don Abel y el sacerdote. Cuando Susana los vio, se agazapó en una esquina de la cama, como si tuviera mucho miedo. De solo verla, el sacerdote supo inmediatamente que estaba muy mal. Se acercó a ella y le acarició la cabeza. «¿Qué te pasa, hija? ¿Qué sientes?» Susana le aventó el brazo. Su lengua se tornó en un color morado y parecía que se había alargado. Comenzó a moverse de un lado a otro, emitiendo gruñidos como de bestia. La chica se pellizcaba nerviosamente los brazos y la cara. Su cuerpo temblaba. Estaba aterrada. Tenía la vista desorbitada. El sacerdote se sentó junto a ella y la abrazó. Susana comenzó a llorar. «¡Ayúdame! ¿Qué me pasa?» «No te preocupes, hija. Te ayudaremos». Susana comenzó a agitarse. Su cuerpo se levantaba como resorte de la cama una y otra vez. Sus piernas y brazos tenían muchísimas cortaditas por las que brotaban pequeñas cantidades de sangre, y su estómago se inflamaba y se contraía con cada respiración agitada. Perdió nuevamente el conocimiento. El sacerdote comenzó a orar y les pidió a todos los presentes que lo ayudaran a rezar. Susana volvió en sí minutos después. Estaba muy agotada, pero parecía que las oraciones del sacerdote habían funcionado. Se comenzaba a deshinchar. Cuando llegó la calma, el sacerdote trató de averiguar qué pasaba con Susana. Le preguntó si había jugado algo extraño o tal vez presenciado algún ritual que le ofreciera algo, cualquier cosa que lo llevara a entender qué le sucedía. Pero Susana era una joven devota y nunca le había gustado meterse en esas cosas. Solo estudiaba y trabajaba. Era muy tranquila. El sacerdote se quedó con ellos toda la noche. Les explicó que algunas veces estas cosas pasan por alguna causa generada por alguien, que en el mundo espiritual todo puede suceder. Incluso podían ser pruebas de fe. Indudablemente algo muy malo le sucedía a Susana, pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Los exhortó a orar por ella. Para las 6 de la mañana del sábado, y después de varias crisis, Susana estaba muy maltratada, pero ya no estaba hinchada. Su vientre estaba morado y la lengua le dolía como si alguien la hubiera cortado en pedacitos. Apenas podía hablar. Teresa observó los brazos de su hermana, vio pequeños brillitos en las heridas y se lo comentó al sacerdote. Este le pidió unas pinzas de depilar y de cada pequeña herida de piernas y brazos sacó pedacitos de vidrio. Parecía como si alguien se los hubiera incrustado. Después la curaron y vendaron sus heridas. Con el paso de los días su vientre se fue desinflamando, aunque todavía conservaba un color amoratado. Susana todavía no se recupera del todo. Diariamente, alrededor de las 3:30 de la mañana, sufre una nueva crisis o posesión, como lo llama el clérigo.
Cada vez son menos intensas y el clérigo confía que se recuperará pronto. Mientras tanto, Susana trata de llevar una vida lo más normal posible. Tal vez nunca logra explicarse por qué le sucedió a ella. Ahora solo acepta que son cosas que ocurren, se aferra a la vida y tiene la plena confianza de que pasará, aunque no sabe cuándo. Susana se adapta tanto a la situación que ya no es necesario que el religioso la visite en su casa. Todas las mañanas llega puntual a las 6 a la parroquia y camina hasta el sótano acompañada por el sacerdote y sus 2 hermanos. Ella misma extiende una colchoneta en el piso y acomoda algunas cosas. Agua bendita, veladoras blancas, flores del mismo color y una Biblia. Se acuesta resignada y preparada para lo que vendrá enseguida. Su posesión comienza ante la mirada de quien esté. Emite sonidos extraños, se agita. Sus hermanos la sostienen por los brazos y comienzan a rezar. Todo pasa igual de rápido que como llegó. Se incorpora, se arregla las ropas, levanta la colchoneta y acomoda todo en su lugar. No permite que nadie le ayude. Sale del sótano de la parroquia acompañada de sus hermanos, dispuestos a vivir intensamente. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben. Espero en Dios que Susana haya encontrado por fin la paz en su vida y en su corazón. La poseída. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Recién me había ordenado como sacerdote y comencé a impartir misa en una iglesia pequeña, de un pueblo llamado Guadalupe, en Michoacán. Tenía mucho entusiasmo por oficiar misa, por iniciar como el sacerdote de este lugar. Era muy joven, tendría en ese momento 30 años. Fui recibido con gran entusiasmo por parte de mis feligreses, y todo parecía que había llegado al lugar perfecto. A los pocos días de estar ahí, me fui sintiendo más tranquilo, como si yo hubiera salido de este lugar y estuviera regresando a casa. Al ser un pueblo pequeño, identificaba a las personas que acudían los domingos a misa. Eran personas tranquilas, la mayoría eran personas ya de la tercera edad y pocos jóvenes, así como niños. El fin de semana venía gente de fuera a visitar a sus familiares que aquí vivían. Así que en misa de repente veía gente nueva y me daba cuenta que no eran de aquí, porque al domingo siguiente ya no acudían. Y durante la semana ya no los veía, además de que algunos tenían la gentileza de saludarme al final de la misa y me presentaban a sus familiares. Mire, padre, le presento a mi hijo que viene de la ciudad, me decían algunas personas. Fue el mes y medio de estar viviendo aquí cuando ocurrió lo siguiente. Estaba yo descansando en mi habitación, dentro de la casa parroquial. Era de noche y hacía mucho frío, pues momentos antes había llovido con intensidad. De repente, escuché que tocaban a la puerta, de una manera insistente. Abrí la puerta y observé que era una señora que se llamaba Carmen. La reconocí de inmediato, pues ella acudía a misa cada 8 días. Carmen estaba desesperada, y es que su hija estaba en su casa enferma. Carmen, le dije, si tu hija está enferma, es mejor que la lleves al médico. Yo no soy doctor. Pero ella insistió. No, padre, mi hija no está enferma de algo que cure un doctor. Entonces, ¿qué le pasa?, le pregunté. Carmen guardó silencio un momento, quizá para tomar valor, y entonces dijo: mi hija está enferma. Tiene el diablo adentro. Al escuchar esto me quedé sorprendido. Pensé que ella estaba exagerando o que quizá estaba confundida. Le pregunté: ¿por qué dices esto? Quizá estás confundida, Carmen, le dije. No, padre, ella insistió. Mi hija tiene el diablo adentro. Lo dijo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que deseas de mí?, le pregunté. Pues que vaya a sacarle el demonio, padre, me dijo Carmen desesperada. Espera, lo que tú me estás pidiendo es un exorcismo y yo no soy un exorcista. Al decirle esto, Carmen puso cara de decepción. ¿Y no podría acompañarme a verla? Ante su petición no pude negarme. Sí, Carmen, está bien.
Solo tomo mi abrigo, ¿ok? Mientras caminaba con Carmen hacia su casa, le hice varias preguntas con relación a su hija, ya que hasta ese momento pensé que no tenía descendencia, ya que siempre la veía sola en misa y en todos lados. Bueno, ¿y por qué dices que tu hija tiene el diablo adentro?, le pregunté. Porque lo que ella hace no es normal, padrecito. A ver, explícate. Mi hija puede estar tranquila, pero de repente comienza a reírse como una demente. Y lo que es peor, ella no me reconoce y me habla con la voz de un hombre. Oye, pero yo nunca te he visto con ella. ¿No vive aquí? No, padre. Ella vive en la Ciudad de México, pero viene a visitarme. Ah, ok, con razón no la ubico. Nunca la he visto contigo en misa. Y ni la verá. Ella dice que Dios no existe, que la iglesia es una sarta de ladrones. Tu hija quizá tiene una lesión en el cerebro. Quizá se trate de una enfermedad mental. No creo, padre. Ella es muy sana. Ya no hice más preguntas. Debía ver a la hija de Carmen para determinar de qué se trataba. A pesar de que no soy exorcista, sabía cuáles eran las características de una persona poseída por el diablo. Antes de entrar a la casa de Carmen y ver a su hija, le pedí que por favor no le dijera que yo era sacerdote. Está bien, padre, lo que usted diga. Cuando llegamos, vi que su casa tenía las luces apagadas. Al ingresar, Carmen me condujo a la habitación de su hija, la cual estaba en la parte de arriba de la casa. Serían alrededor de las 10:30 de la noche, y cuando Carmen abrió la puerta de la habitación de su hija, noté que ella estaba ya en su cama, debajo de las cobijas. Era evidente que la chica ya dormía. Solo tenía una lámpara encendida en su buró. Carmen, tu hija ya duerme. Creo que lo mejor será que venga en otra ocasión. No, padre, por favor no se vaya. No me deje sola con ella. Cuando Carmen me pidió esto, pensé por un momento que quizá la que estaba mal de su cabeza no era su hija, sino ella misma. Dime la verdad, Carmen, ¿por qué me pediste que viniera? Para que la vea, padre. Mírela bien. La vi de nuevo, y solo vi que su hija estaba dormida, y no vi algo inusual en ella. Carmen, perdón, pero creo que lo mejor es que me retire. Me acerqué a la puerta y salí de la habitación. Carmen no me insistió que permaneciera. Ella, resignada, me acompañaba hacia la salida. Trataba de entender qué fue lo que realmente había pasado, y mientras pensaba en esto, metí mi mano a la bolsa de mi pantalón para buscar mis llaves, pues había salido a prisa que no recordaba si las llevaba. Al hacer esto, las sentí, y al sacar la mano torpemente las tiré en el piso. Cuando me detuve para levantarlas del suelo, alguien más lo hizo por mí. Me las entregó en la mano y me espanté al ver que se trataba de la hija de Carmen. Me quedé sorprendido con esto. Pero, ¿tú no estabas en tu habitación dormida?, le pregunté, y ella solo sonrió y dio la media vuelta. No supe cómo ella había bajado de su cuarto sin que yo la escuchara, o cómo es que se había encaminado hacia mí sin que yo la oyera. La chica solo dio la media vuelta y se dirigió hacia su habitación riendo, burlonamente. Caminé hacia la puerta. Faltaban unos cuantos pasos para llegar a esta. La abrí, salí y cerré la puerta sin pensarlo. Una vez afuera de la casa de Carmen, solo pensé que el diablo se había salido con la suya. Volví a tocar a la puerta, pero no me abrieron. Insistí, pero nadie me abrió. Resignado, me regresé a la casa parroquial. Algo en mi interior me indicó que había sido engañado por esta chica, la cual andaría como por los 20 años de edad. Sabía que yo tenía el deber de ayudarla. Yo no era un exorcista, pero sabía que podía canalizarla con uno de ellos. A la mañana siguiente hablé por teléfono con uno de mis profesores del seminario, el padre Enrique. Él había realizado exorcismos. Le pedí su ayuda. Me dijo que no podía ir en estos momentos, pero me pidió que fuera a verla,
y comenzar a estudiarla. Me dijo, si en verdad ella tiene el diablo adentro, te dirá cosas que nadie más sepa de ti, más que tú. ¿Y por qué ella tendría que hablar de mí? Porque el demonio ahora te ve como su enemigo, pues sabe que lo quiere sacar de ese cuerpo. Acudí a la casa de Carmen y al tocar a la puerta me abrió ella. Carmen lucía realmente espantada. ¿Qué tienes, mujer?, le pregunté. Vivo aterrada, padre. ¿Es por tu hija? Sí, por ella. Bueno, vengo a verla. ¿No está? Ya se fue a la ciudad. ¿Cómo? ¿Se fue ya? Ella solo viene el fin de semana. En la ciudad trabaja y se queda allá toda la semana. Está bien. Aún así déjame entrar a platicar contigo. Platiqué con Carmen alrededor de 1 hora. Me dijo que su hija era una buena chica, pero que últimamente había cambiado mucho, desde que se había ido a la Ciudad de México. Ella no sabía con quiénes se juntaba en la capital, qué mañas tenían, o qué tipo de personas eran, pero su hija estaba cambiando para mal. Era difícil determinar qué le había pasado, así que tenía que investigar más cosas. Carmen, déjame entrar a su habitación. Quizá ahí encuentre alguna pista. Está bien, padre. Lo que sea para que la ayude. Ingresé a su recámara. Lucía ordenada. También se veía limpia. Era una habitación pequeña y no sabía por dónde comenzar. Pero mi intuición, o quizá por ayuda divina, sentí que debía revisar debajo de su cama. Al hacer esto, casi me fui de espaldas cuando, debajo de su cama, encontré unos signos satánicos dibujados en el piso. Había una cruz invertida, un pentagrama y el número 666, escrito con sangre. Al ver esto sabía que estaba ante una sirvienta de Satanás. Carmen entró a la habitación y observó todo esto. Se llevó las manos a la boca en señal de estar impresionada y solo dijo: ¡Oh, Dios bendito! Tendré que llamar a un exorcista. ¿Cuándo es que tu hija viene a la casa? El próximo sábado, padre. Pues tendré que llamarlo para que esté aquí ese día. Salí de la casa de Carmen y llamé al padre Enrique. Le dije que no había equivocación, que esta chica estaba metida en cosas de satanismo, ocultismo, que era muy probable que estuviera poseída por el diablo. Mi profesor y exorcista me dijo que estaría ahí el sábado por la mañana, y así fue. Nos vimos en la casa parroquial, y después de ofrecerle un café, acudimos a la casa de Carmen. Cuando llegamos a la casa de Carmen y tocamos a la puerta, fue su hija la que nos abrió. Ella nos abrió la puerta y nos dio su mejor sonrisa. Parecía que estaba muy contenta de estar ahí. Hola, buenos días. ¿Está tu mamá? Mi mamá no está. Se fue a ver a mis abuelos que viven en la Ciudad de México. No regresará en 2 o 3 semanas. Cuando escuché esto, supe que mentía. Carmen no tenía planeado salir de viaje, y si así hubiera sido, sé que ella me hubiera avisado, pues sabía que este sábado vendría con el exorcista. Noté además que la chica tenía las pupilas dilatadas, como si tal vez hubiera ingerido alguna sustancia prohibida. No sabía qué podía hacer en ese momento, si retirarme o pedirle que nos dejara pasar, pero sin pensarlo más, mi maestro, el exorcista, inmediatamente entró en acción. ¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo, le dijo él. Ella se rehusó. Perdón, pero es que estoy muy ocupada. No te queremos quitar mucho tiempo, hija, le dijo el exorcista. Ella se rehusó nuevamente, y entonces Enrique sacó una cruz y se la mostró en el rostro. Ella solo sonrió, pero con una risa burlona, macabra. ¿Crees que con eso me vas a espantar? ¡Pobre tonto! En nombre de Jesucristo, te pido que te alejes de esta pobre mujer. ¡Vete al infierno!, gritó con voz de hombre.
El exorcista empujó la puerta, entró a la casa y ella se hizo hacia atrás. Yo entré y cerré la puerta. Miré antes hacia la calle y vi que no había nadie. Cuando ingresamos, la chica corrió hacia su habitación y nosotros fuimos detrás de ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que dejes a esta pobre mujer en paz. La chica se puso muy agresiva. Comenzó a aventarnos las cosas que tenía a la mano. Logré esquivar varias. La chica finalmente ingresó a su cuarto y cerró la puerta con seguro. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté al padre Enrique. Pues tenemos que derribar la puerta, hijo. Sin pensarlo dos veces, él la pateó hasta que la puerta se rompió y pudimos ingresar. Ella, la poseída, estaba de pie, mirándonos fijamente, y comenzó a hablar sin siquiera esperar a que se lo ordenáramos. Ella me pertenece, ella es mía, ella hizo un pacto conmigo y me ofreció su alma a cambio de que lo matara. ¿A quién mataste? Al chico que jugó con ella, a Mario. Él la enamoró y se burló de ella. Mario recibió su castigo y ahora está muerto. Ella me prometió darme su alma si lo hacía sufrir tanto como él la hizo sufrir a ella. Mario está ardiendo en el infierno. Te ordeno que salgas de este cuerpo, dijo Enrique, y le arrojó agua bendita. Al caerle el líquido en su cuerpo, comenzó a arder como si le hubiera echado ácido. ¡Oh! ¡Maldito!, gritó la chica poseída. ¡No me iré de este cuerpo! ¡Tú no eres nadie para expulsarme! No soy yo quien te lo ordena, sino nuestro Señor Jesucristo. Yo comencé a rezar junto al exorcista y comencé a sentir mucho miedo, pues noté que el rostro de esta chica comenzaba a cambiar drásticamente. Comenzaba a estirarse como si fuera de chicle y sus ojos se tornaron de color negro. Abrió la boca y me mostró unos dientes afilados y temí que me mordiera. Ella se sintió acorralada y miró hacia la ventana que tenía en su cuarto. Inmediatamente ella se arrojó a través de ella, rompiendo los cristales, y cayó en la calle. Pensé que se había matado por la caída, pero al mirar hacia afuera, noté que ella se puso de pie y echó a correr a toda velocidad en 4 patas, como si fuera un animal. El exorcista y yo salimos de la casa, con la intención de atraparla y hacerle el exorcismo, pero cuando estábamos afuera, ella había desaparecido. La buscamos por todo el pueblo, pero no la encontramos. Finalmente aceptamos que era inútil seguir buscándola y regresamos a la casa parroquial. Horas más tarde, escuché que la gente del pueblo hablaba de que la señora Carmen se había colgado. Al oír esto me entró la duda y acudí a investigar a su domicilio, que por cierto, había muchas personas afuera murmurando, hablando de lo que había sucedido. Nadie sabía por qué ella se había quitado la vida y descartaban que se tratara de un crimen, pues ella no tenía enemigos, no le habían robado nada en su casa y todo indicaba que ella había tomado esta decisión de terminar con su existencia. ¿Y quién le avisará a su hija? Alcancé a escuchar a una señora decir esto. Yo me mantuve callado y al margen, porque mi temor era que a mí me acusaran de algo, pues estuve en esa casa horas antes de que la encontraran a ella sin vida. No tenía sentido nada de lo que estaba pasando y trataba de comprenderlo. Me pidieron que ingresara a echarle unos rezos. No me pude negar. Ingresé y efectivamente, ella estaba colgada en la habitación de la hija. Observé que estaba colgada de una soga, amarrada de una viga, y miré la ventana por la cual su hija se había escapado. La ventana estaba intacta. No había pasado nada extraño ahí, pues las cosas que nos había aventado la poseída estaban en su lugar. Esto es cosa del diablo, fue lo que pensé. Le eché agua bendita al cuerpo y salí de ese lugar.
No quería permanecer más en este sitio. Después llegó la policía. Interrogaron a muchas personas por si habían visto algo. Y nada. Nadie vio nada raro. Nadie me vio a mí ni al exorcista que entramos prácticamente a la fuerza a esa casa. Todo fue tan raro que no sabía si lo que había vivido había sido real, pero en la casa parroquial seguía a mi maestro y el exorcista Enrique. Y él me dijo que a veces ocurrían este tipo de cosas. De la hija de Carmen nunca supimos más. Trataron de localizarla para avisarle lo que había pasado con su madre, pero nadie pudo dar con ella. Su paradero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Las bestias diminutas. En una charla de sobremesa tras la cena de Nochebuena, los invitados de la familia Alcántara oyeron la siguiente historia, digna de figurar en el catálogo de los hechos más aterradores de nuestros días. Felipe Armenta, joven médico de un prestigioso hospital, tras escuchar algunos chistes macabros, encendió un cigarrillo y se acomodó en su silla para referir ciertos sucesos extraordinarios que consiguieron poner nerviosos a sus escuchas. Después de echar un vistazo a los juguetes que acababan de poner los señores de la casa bajo el árbol de Navidad, comenzó su relato con estas palabras. Aprovecharé que los niños se han ido a dormir para hablar al fin de cómo las criaturas pueden llegar a ser víctimas fáciles de los demonios. ¡Oh, válgame Dios!, dijo la abuela. Cuente pues, aunque no creo que llegue a asustarme ni tantito, que no habré visto yo en tantos años de vida. Podría asegurarle que no han visto nada de esto, y quiera Dios que no enfrenten en toda su vida algo así. No nos mantenga más en suspenso, pidió el dueño de la casa, palmeándole la espalda. Y dinos ya de qué se trata. Sería mejor decir de quién, y voy a adelantarles el meollo del asunto. Mi historia se refiere a una intrusa en el seno de una familia. Se detuvo un momento para dar una bocanada al cigarro y estudiar los rostros de los presentes, para asegurarse de que había atraído toda su atención. Entonces, disparó lo siguiente para aumentar el interés. Digamos de una familia como esta. ¡Oh!, exclamaron varios y hubo risitas nerviosas. La puerta y las ventanas estaban abiertas de par en par y podían apreciarse las calles desiertas, alumbradas por incontables series navideñas. En verdad no parecía el ambiente adecuado para contar una historia de terror. Algunos ruidos indefinibles fueron atraídos por el viento y alguna joven embarazada se acurrucó en los brazos de su marido para oír el inicio de la historia. Cuando vi por primera vez a la intrusa fue a través de la ventanilla polvosa de mi auto. En ese lado daba de lleno la luz matinal, y por ello la visibilidad era malísima, de modo que creí que se trataba de una ilusión óptica. Yo circulaba por una avenida de Polanco rumbo al trabajo, entre altos edificios de departamentos. En uno de la planta baja estaba esa mujer de pequeñísima estatura que parecía moverse dificultosamente junto a los cristales. Me daba la espalda y pude apreciar su pelo negro y su vestido encarnado. Me pregunté si parecía tan diminuta por hallarse al fondo de la habitación, pero no. Como dije, estaba a poca distancia de la ventana. ¿Ilusión? Pensé de nuevo esperando que el semáforo cambiara al verde. Quizá una niña nacida antes de tiempo, o tal vez un gato negro arrastrando una tela roja. Seguí mi camino al trabajo y me olvidé de aquella visión. Al anochecer, de regreso a casa, las persianas de aquella ventana estaban cerradas, y en los siguientes días constaté que por lo común se hallaban así. Fue una gran coincidencia, la vida está llena de coincidencias. El que un nuevo compañero de trabajo tuviera su departamento justo en ese edificio,
en el primer piso. Varios de sus amigos fuimos invitados a festejar su sorprendente ingreso a la junta de directores. Nos corroía la envidia, pero teníamos que disimularlo. Imagínense, había pasado por encima de quienes llevábamos años desempeñándonos excelentemente en su misma especialidad. ¿Cómo era posible? Llegué a la fiesta un poco retrasado. Los escalones comenzaban frente a la que supuse era la puerta de la mujer diminuta. Pero por favor, me dije, ni siquiera estás seguro de que viste aquel ser. Justo al poner el pie sobre el primer peldaño, se oyó girar el picaporte de aquella puerta y vi salir a una familia. Los esposos tenían los rostros demacrados y lo más triste era que la niña que llevaban de la mano presentaba un aspecto enfermizo. La pequeña tendría unos 5 años. Vaya, sentí un alivio. De modo que era esa niña a quien había visto aquella mañana a través de la ventana. Subí rápido el primer tramo de la escalera, no muy convencido de mi razonamiento. No podía engañarme. Esta chiquilla excedía en mucho el tamaño del ser que me había inquietado días antes. En ese instante escuché un alarido y volteé. La niña había caído al piso y se convulsionaba como una epiléptica. La señora empezó a llorar desesperadamente mientras su marido intentaba levantarla con torpeza. Yo bajé corriendo y puse mi mano en la boca de la chiquilla para que no se mordiera la lengua con sus propios dientes. «Soy médico», les aclaré. «Esperen que pase esto y luego métanla a la casa». El ataque duró unos 5 minutos, tras lo cual el hombre la tomó en sus brazos y la cubrió de besos mientras volvía a su hogar. Yo ya había llenado una receta y le pedí a la señora que consiguiera los medicamentos cuanto antes. Seguí mi camino y no tardé en olvidarme del asunto gracias a las copas y a la alegría de mis camaradas. Nuestro anfitrión era un gran lector y tenía atiborrado un estante de libros de los más diversos temas. Destacaba un par de tomos de brujería, carísimos por su elaborada portada. Seguramente los habían visto en el mercado de Sonora o en el pasaje que está atrás de Catedral. Sí, los que tienen en relieve una cara demoníaca o un rostro semejante al de una momia, dijo el ecuánime esposo de la embarazada. O los forran con la salea del famoso pez diablo, intervino la abuela. Inocente animalito, tuvo la desgracia de que la naturaleza lo diseñara como un engendro del Averno. Pues bien, continuó Felipe, pedí permiso a mi nuevo amigo para hojear esos libros. No sé si me entendió, pues estaba excedido de copas, e interpreté los movimientos de su mano como: claro, hombre, no hay problema, léelo si quieres. Me topé en la portadilla de uno de ellos con el siguiente título: Bestia Diminutae, que en latín quiere decir pequeñas bestias o bestias diminutas. Aclaró con entonación de catedrático uno de los concurrentes, licenciado en letras clásicas. Así es, dijo Felipe y continuó su relato. El efecto del alcohol me impedía concentrarme en la lectura, de modo que hojeé rápidamente el tomo. De pronto mi vista quedó anclada en unos rótulos de letras rojas. Su tamaño permite apoderarse fácilmente de niños pequeños. Son ideales para animar fetiches o cualquier juguete de escasas dimensiones que tenga forma humana. En ese momento mi mente se despejó, desvaneciéndose mi borrachera de golpe. La mujercita tras la ventana, la familia de rostros pálidos y la epilepsia de la pequeña. Tuve la sospecha de que mi amigo no solo leía estos libros por curiosidad, sino que llevaba a la práctica su contenido. Lo vi a unos metros de mí, intentando bailar con una de sus hermosas amantes. Casi era vencido por los humos del vino, y me costó trabajo ponerle la etiqueta de practicante del mal. Es uno de esos tipos de aspecto ordinario que te puedes encontrar cualquier día en la calle. De vuelta a casa repasé mis libros de historia de la medicina y releí que en la antigüedad a los epilépticos se les consideraba poseídos por el diablo, de modo que no recibían tratamiento médico, sino que eran encadenados en cuartuchos miserables, lejos de la vista de la gente. Ocasionalmente se les practicaban exorcismos, los cuales rara vez surtían efecto. Recuerdo que muchos de mis compañeros de la Facultad de Medicina se rieron cuando el profesor nos mencionó esta consideración antigua de la epilepsia, pero ¿realmente estaban equivocados en aquellos tiempos?
Me expliqué la rápida ascensión de mi amigo en el trabajo y su facilidad para conquistar mujeres. ¿Había vendido al diablo el alma de la niña? Me sentí obligado a hacer algo para salvarla, mas no sabía por dónde empezar. Al día siguiente decidí quedarme en el hospital a la hora de la comida, pretextando abundancia de trabajo, y fui a hurgar en el consultorio de mi amigo. En su escritorio hallé varios amuletos con motivos demoníacos y una figurita humana hecha con pelo castaño, el cual había sido anudado infinitas veces, hasta conseguir dar forma a todos los miembros. Arranqué una hebra de pelo para compararla con el cabello de la niña y dejé todo en su lugar. Había decidido salir temprano del trabajo para poder visitar a la pequeña sin que mi amigo se diera cuenta. Los señores me recibieron amablemente en cuanto me reconocieron. Yo iba preparado para todo, pues en mi maletín llevaba tanto los auxilios de la medicina como los espirituales, entre ellos una botella de agua bendita y un crucifijo de plata. «Deseo saber el estado de la niña», les dije. «No sabe cómo le agradecemos el interés», dijo la mujer a punto de las lágrimas, «pero no tenemos para pagarle. Mi marido perdió su trabajo hace meses y nadie ha querido emplearlo». «No se preocupe por eso. No pienso cobrarles la consulta. ¿Dónde está la pequeña?» «En su cuarto», dijo señalando la habitación que daba a la calle. «Creo que al fin pudo dormir un poco». Me quedé aterrorizado al pensar que tras esa puerta estaba la inocente a merced de las bestias. Me esforcé por mostrarme sereno y pregunté: «¿Puedo pasar a verla?» «Claro», dijo el señor, y fue a abrirme la puerta. «Pase, por favor». Contemplé con tristeza los párpados amoratados de la niña. Dormía pesadamente. Al sentarme cerca de su cama se despertó como si hubiera adivinado mi presencia y me sonrió débilmente, pero en sus ojos brillaba la esperanza. «Hola, linda, mira», saqué una cajita del maletín. «Te traje chocolates». «Gracias», dijo con su dulce voz. «¿Quieres que platiquemos?» Ella volteó a ver a su padre y éste entendió que debía salir. «Sí», dijo ella entonces. Apoyé la barbilla en los pulgares de mis manos anudadas, pensando en la mejor manera de empezar. Metí la mano a la bata, extraje la hebra de cabello, la puse sobre la palma y disimuladamente la comparé con el pelo de la chiquilla. El aspecto, sin duda, era exactamente igual. Dime, Ana, ¿tienes alguna muñeca que se mueva sola? Digo, no de esas que usan pilas, sino... La niña se puso aún más pálida y su cara se tensó al grado de que temí un nuevo ataque de epilepsia. Gracias a Dios se serenó y haciendo acopio de valor me señaló la parte superior de su roperito, donde había una de esas muñecas negras de trapo, en cuyo rostro de plástico están pintados los ojos y la boca. Su vestido y el pañuelo que le cubría la cabeza, ciñendo en parte su negro pelo, era de tela roja con grandes motas blancas. Tenía labios gruesos y nariz chata, y sus grandes ojos miraban hacia la derecha. «¿Esa?» dije un tanto decepcionado, pues esas muñecas mulatas se encuentran en cualquier tienda. Así que, ¿qué podía tener de extraordinario? ¿Cómo es que se mueve? ¿Acaso camina? «No, pero mire los ojos», me dijo la niña. Me acerqué al ropero e iba a tomarla, pero la niña me detuvo. «¡No la toque!». Volteé hacia la cama, sintiendo que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. «Sus ojos no estaban así. Los volteó. Antes miraba de frente». «¿Estás segura?». Iba a enfatizarle el hecho de que estaban pintados sobre plástico, pero ella continuó. «Yo la vi cuando los giró. Estaba jugando con ella a la comidita. La tenía sentada en su silla, a mi izquierda, y vi muy bien cuando giró sus ojos hacia mí. Así se le quedaron. No los ha vuelto a mover. Pero me asusta mucho tenerla. Mis papás no me dejan tirarla. Dicen que nunca me van a volver a comprar juguetes y la echo a la basura». Volví a mi silla, respirando profundamente y mirando para todos lados, sin saber qué contestar. «¿Te ha hecho daño?». «No, solo movió los ojos así y se quedó», repitió la chica ansiosa de que yo le creyera. «¿Sabes qué? Voy a llevarme esto». «¡No la toque!». Esta vez el grito fue más grave y profundo. Yo volteé aterrado a ver a la pequeña. Noté que su rostro se había transformado y me miraba de un modo atroz. Me encaminé a la salida, trastabillando, mientras la niña, ahora con su voz natural y débil, me suplicaba. «¡No me deje, por favor!».
No sé cómo tuve valor para volver sobre mis pasos y acercarme de nuevo a su cama. Pero un nuevo fenómeno nos estaba deparado por el demonio. La tapa de la caja de chocolates empezó a arder de modo extraño. Sobre la superficie de cartón apareció una llamita que fue avanzando dejando una línea quemada, sin extenderse a los lados. ¿Y qué figura delineó? Preguntó ahora el anfitrión. Ninguna, o al menos no supe yo reconocer lo que había trazado. El fuego se extinguió tan repentinamente como había empezado. Creo que hemos alargado mucho la velada, comentó la anfitriona fingiendo sueño, cuando en realidad lo que sentía era miedo. Su nerviosismo y temor se habían vuelto insoportables, por lo que continuó. Cuéntenos ya el final de su historia, no sea malito. Es muy interesante, pero creo que merecemos descansar. Bien, pues basta decir que obtuve el permiso de los padres para llevar a un exorcista al cuarto de la niña. No les oculté el riesgo que la pequeña corría de no soportar el rito. Aún así aceptaron e incluso nos acompañaron durante el exorcismo. ¿Fue como en las películas?, preguntó la joven embarazada divertida. Muy similar. Sabrán ustedes que en la Iglesia Católica hay una verdadera escuela de exorcistas. Acudimos a los conocimientos de esa larga tradición de lucha directa contra los demonios y obtuvimos resultados. La familia se mudó y la niña hoy estudia felizmente en la Facultad de Psicología. Almorzamos juntos a menudo. ¿Y qué pasó con la muñeca?, quiso saber la dueña de la casa. Felipe metió la mano a su abrigo y se la mostró. Fue un obsequio. Quise conservar al menos este recuerdo de la victoria de Dios sobre las fuerzas maléficas. Todos miraban muy atentos a la muñeca que Felipe agitaba por encima de la mesa con su mano derecha. No se preocupen, está expurgada de bestias, pero por si acaso nunca la expongo a la vista si hay niños presentes. Comprenderán ahora por qué esperé a que los pequeños se fueran a dormir para poder contarles mi historia y mostrarles mi trofeo. Vean, sus pupilas miran a la derecha, cuando todos sabemos que a este tipo de muñecas siempre les pintan los ojos mirando de frente. Tras decir eso, el médico notó que el rostro de todos los comensales cambiaba de la incredulidad al espanto. «Es que la muñeca mira a la izquierda, Felipe», dijo la anfitriona alarmada. «Hacia donde tú estás». «No es posible». Al voltear el juguete para verlo, descubrió con terror que ahora éste lo miraba de frente. En ese instante, el vientre de la joven embarazada empezó a agitarse frenéticamente, como si el feto quisiera desgarrar el cuerpo de su madre. ¡Rápido, Felipe!, gritó alarmado el esposo. ¡Haz algo, por favor! ¡Mi mujer está a punto de parir! El aludido seguía mirando estupefacto a la muñeca, que ahora parecía esbozar una sonrisa burlona. «No es posible», seguía musitando, y al caer en la cuenta de que había un bebé a poca distancia del fetiche diabólico, salió corriendo mientras gritaba. «Hay que alejar de aquí a la maldita bestia, o va a posesionarse del niño». El dueño de la casa fue tras él, dispuesto incluso a golpearlo si no detenía su frenética huida. «¿Acaso estás loco? Aquí se te necesita». Pero el joven médico logró arrancar su auto y desaparecer en la noche. Aún hoy los testigos de aquellos hechos se preguntan dónde está Felipe Armenta y si el diabólico fetiche ha logrado posesionarse de algún otro inocente. «Mi hijo está bien», afirma la joven que dio a luz esa madrugada. «Solo ha tenido una pequeña convulsión en estos 5 años, pero los doctores afirman que no es nada serio».